Hola chicos, en este video veremos los tipos de datos primitivos en Java. Para comenzar, es necesario dominar dos conceptos. El primero de ellos son las variables, las cuales son espacio en memoria que nos permite almacenar datos. Y para poder diferenciar entre las diferentes variables utilizadas, es indispensable diferenciarlas asignándoles un nombre único. También, como el nombre lo dice, estas variables permiten al dato almacenado cambiar, variar su valor a lo largo del tiempo. En segundo lugar están las constantes, las cuales son muy similares a las variables, con una ligera diferencia. Las constantes son espacio en memoria que nos permite almacenar datos y para poder ser diferenciadas deben de contar con un nombre único. Pero estas constantes no tienen la capacidad de variación. Una vez definidas, el dato almacenado en las constantes no puede cambiar su valor. Es decir, el valor almacenado en una constante permanece constante a lo largo del tiempo. Java es un lenguaje fuertemente tipado, por lo cual depende significativamente de los datos utilizados. Java cuenta con 8 tipos de datos primitivos. Esto quiere decir que son los bloques básicos de construcción que utilizaremos dentro de nuestros programas. Y si bien los tipos de datos primitivos son muy eficientes en el uso de la memoria, quedan muy limitados si los comparamos con la versatilidad que nos da el manejar objetos de clases personalizadas. Como crear clases y definir objetos a partir de esas clases es algo que veremos más adelante. Dentro de los datos primitivos que nos ofrece Java, de los 8 datos primitivos, 4 son utilizados para trabajar con números enteros. Byte siendo el más pequeño de ellos, ya que solo utiliza 8 bits para representar números enteros. Seguido de short, que utiliza 16 bits, por lo cual ya nos ofrece un mayor rango de trabajo. Seguido de int, que utiliza 32 bits. Int es el tipo de dato más utilizado cuando trabajamos con entero, pero si nos damos cuenta, su rango de trabajo muchas veces es demasiado grande para los datos que necesitamos manejar. Una forma de optimizar el uso de la memoria podría ser utilizar un tipo de dato con un rango más pequeño, siempre y cuando sea suficiente para lo que vayamos a almacenar. Sin embargo, de momento, cuando estamos empezando a programar, no nos preocuparemos tanto por la optimización de memoria. Ya habrá otras áreas en las que sí sea más relevante optimizar ese uso de memoria. Por último tenemos a long, que utiliza 64 bits para representar números enteros. Debido a esta capacidad, long puede representar números realmente grandes. Para los números con punto decimal o números decimales, contamos con dos tipos de datos primitivos. Float, que utiliza 32 bits, y es el tipo de dato más utilizado cuando trabajamos con números decimales. Float nos ofrece o es recomendable utilizarlo cuando trabajemos con números decimales que tengan hasta 9 números después del punto decimal o que no requieran tanta precisión. Por otro lado, double, que utiliza 64 bits, es recomendable utilizarlo cuando necesitemos representar un número decimal con muchos decimales, es decir, con muchos números después del punto decimal, o que sea un número que requiera mucha precisión. Boolean
es otro tipo de dato primitivo dentro de Java, el cual podríamos decir que es el más pequeño de todos, ya que solo utiliza un bit, por lo cual solo puede almacenar dos posibles valores, que los traducimos a true y false. Solo puede almacenar un dato verdadero o falso. Y para caracteres contamos con char, que utiliza 16 bits para representar un único carácter. Es decir, en un tipo de dato char solo podemos almacenar un carácter alfabético, por ejemplo una A, o un único dato numérico, por ejemplo un 3, o un único carácter especial, por ejemplo un signo de exclamación, pero solo uno de ellos. Si ya has programado antes en algún otro lenguaje o con un poco de deducción, te podrás dar cuenta que en la vida real, si bien utilizamos caracteres, es mucho más común utilizar palabras, oraciones o incluso párrafos o textos más extensos. En el caso de Java, nos ofrece una solución que son los strings. Ojo, los strings no son tipos de datos primitivos, ni siquiera son tipos de datos. Un string es una clase, pero es una solución muy buena a la necesidad de manejar cadenas de caracteres o textos, palabras u oraciones. String, como lo mencionábamos al inicio, al ser una clase, ofrece mayor versatilidad y facilidad al dar soluciones ante la problemática de manejar más de un carácter, a la problemática de manejar textos. Pero es importante mencionar y destacar que string es una clase. Nos podemos dar cuenta, ya que string está definida con la primera letra en mayúscula. Sin embargo, esta clase string está tan metida en la estructura de Java y en cómo se utiliza dentro de la programación en Java, que podemos utilizar string como una clase y crear objetos a partir de esa clase, o también podemos llegar a manejarla como si fuera un tipo de dato, pero recordando que string no es un tipo de dato.